hace 8 días estábamos leyendo este versículo que habíamos estado siguiendo, ¿verdad? De 2 de Timoteo 3, en el que estudiábamos esas características particulares de la Escritura. Y dice, específicamente el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y decíamos, ¿verdad? Una cosa muy importante del tema, es que la única manera en la que las Escrituras pueda enseñar, pueda redarguir, corregir e instruir, es si asume, ¿verdad? O si presume, por así decirlo, que es la verdad. Por ejemplo, un maestro tiene la responsabilidad, ¿verdad? Y la obligación ética de saber de lo que está hablando, ¿no? Y eso es muy importante porque luego, tristemente en nuestro país luego eso pasa, ¿verdad? Hay maestros que tienen muchas clases y muchas materias y ni idea tienen de lo que están enseñando. Y uno como maestro les hablo en ese ejemplo porque se supone que uno sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Uno sabe la verdad, por así decirlo, de la materia que se imparte, y como se la conoce, como se la sabe, como se la posee, pues entonces simplemente se enseña, en el caso de la palabra enseñar. En el caso, por ejemplo, de un ingeniero, por ejemplo, o un arquitecto, como que lo vemos aquí, ¿qué es lo que hace un ingeniero, un arquitecto con los trabajadores? Pues los guía, ¿no? Los orienta, les dice esto sí, esto no, mira, cámbiale aquí, cámbiale allá. Pero qué triste es que un ingeniero, no sé, que se la pasó mintiendo en su universidad o haciendo trampa, lo que ustedes quieran, y no sabe a la hora que llega. Imagínense lo catastrófico que sería su proyecto, ¿no? Se supone, el ingeniero a la hora que dirige una obra, se asume que él sabe la verdad sobre cómo construir. Y como él sabe cómo construir, qué hacer, qué no hacer, entonces él puede verdaderamente corregir los planos, corregir de los errores de alguien anterior a él, etcétera, etcétera. Pero es este principio, uno parte de lo que es y de lo que no es, ¿verdad? Entonces cuando San Pablo nos dice a través de Timoteo que toda la Escritura es inspirada, es porque entonces la Escritura debe saber de lo que está hablando, ¿no? O porque por lo menos lo que la Escritura dice debe ser verdad. Y entonces esto es lo importante que decíamos, la Escritura es la verdad de Dios. Dice ese cantito de niños que aprendimos durante años, dice la Biblia, dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor, y dice, no hay mentira, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Y como recapitulando con la comparación que hacíamos entre la Escritura y la persona del Señor Jesús, fíjense cómo Jesús no se llama a sí mismo la verdad. Y Jesús como maestro, Jesús como ingeniero del mundo, ¿verdad? Él sabe lo que es y lo que no es. Y el Señor entonces, al igual que la Escritura, puede enseñarnos, puede corregirnos y puede instruirnos en justicia. Es importante que lo entendamos esto. Ahora, una vez que entendemos es que ya pasamos del texto en sí, ahora pasamos al significado de la verdad de la Escritura. Hay dos palabras que nosotros tenemos que aprender digamos, en vocabulario cristiano. Dos palabras que debemos entender. La primera de ellas es inerrancia. Es una palabra muy importante para los cristianos en general, la inerrancia.
Y la otra, que es un poco más amplia, es la infalibilidad. A nosotros en español sí más o menos nos suena la palabra infalible, ¿no? Inerrancia e infalibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la infalibilidad es, les digo, más en general, cubre otros aspectos, y uno de los aspectos que cubre en este caso es la inerrancia. Gracias, por ejemplo, a que a que las escrituras son inerrantes, ¿verdad? La palabra de Dios es infalible. Entonces, la palabra infalibilidad cubre un rango muy amplio que va desde lo técnico, por así decirlo, desde lo técnico hasta lo espiritual. La infalibilidad cubre desde los textos bíblicos hasta la doctrina bíblica. La inerrancia no, yo diría que la inerrancia es más técnica, más particular de la palabra de Dios, de las escrituras, perdón. Entonces es necesario que tengamos en cuenta estas dos, inerrancia e infalibilidad. ¿Qué es la inerrancia? Definiéndola como tal, la inerrancia es la característica que define a las escrituras como ausentes o con ausencia de errores. La inerrancia enseña que las escrituras no tienen errores. Y en este caso, bueno, obviamente emanado de esta inerrancia, la infalibilidad es que las escrituras no pueden fallar. Y les digo, a la hora de querer entender qué se refiere con no pueden fallar, ya nos iríamos a un rango mucho más amplio. Parece lo mismo, ¿no? Que la escritura no tiene errores y que la escritura no puede fallar. Parece lo mismo y sí se entrelazan una y otra, pero la infalibilidad se extiende a otros principios que nosotros vamos a estar estudiando. Sí, entonces vamos a empezar con el aspecto de la inerrancia, es decir, el no error de la escritura. Y para entender la inerrancia, bueno, todas las características y nombres que estamos por mencionar tienen que ver con el hecho de que las escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? Ese es el principio que fundamenta todo. Dice Timoteo aquí, San Pablo, perdón, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, entre las consecuencias obvias de que toda la escritura sea inspirada por Dios, la primera es la inerrancia. Entonces, ya que tenemos eso, la inerrancia, como les digo que es más técnica, la inerrancia como principio aplica principalmente a los escritos originales, ¿verdad? Aplica principalmente y prácticamente exclusivamente, diría yo, a los escritos originales, la versión original de la escritura. Fíjense bien, no está hablando, no sería completamente cierto decir que nuestra Biblia en español es inerrante. No, a eso no nos referimos. Los únicos textos que fueron sin ningún error fueron los escritos en hebreo que escribieron con su puño y letra los profetas y los escritos en griego que escribieron con su puño y letra los apóstoles. Nada más esos. Y parte de la razón de que nada más ellos sean infalibles, inerrantes, es porque esos únicamente fueron los inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de los acentos, de los espíritus que tiene el griego, de las letritas y símbolos que tiene el hebreo?
como el Espíritu Santo inspiró cada detallito de eso, solo esos detalles y solo esos escritos originales emanaban la inerrancia de Dios. Vamos a leer el versículo del día de hoy que leímos otra vez, el Salmo 12, 6. Salmo 12, 6, y es muy importante que lo leamos. Dice: las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. Fíjense bien este aspecto. ¿Se acuerdan de la importancia y relevancia del número 7, no? O sea que no hay más purificación posible de lo que ya las escrituras han sido purificadas. Quiere decir que el pergamino que tuvo en sus manos Isaías, este pergamino gigante que tuvo Isaías en sus manos, ese texto era perfecto. Ese texto era la palabra de Dios escrita en letras humanas. ¿Saben lo único más, digamos, más glorioso que esos escritos? Fue quizás la tabla que el Señor escribió con su dedo. ¿Se acuerdan, no? Las tablas que el Señor le dio a Moisés. Eso yo creo que sería lo único que rebasaría a la pureza y santidad. A la pureza y santidad de los textos que estuvieron en las manos de San Pablo, de Isaías, etcétera, etcétera. No tenemos acceso a las tablas porque ¿qué les pasó? Ustedes se acuerdan, ¿no? Pues Moisés se las rompió en la cara a los israelitas cuando destruyó el becerro. Entonces, pero así con esa pureza, ¿ustedes creen que Dios hubiera cometido una falta de ortografía en las tablas que le dio a Moisés? O sea, de eso se trata, ¿no? Más o menos en ese aspecto estamos hablando. Es como si el Señor los hubiera puesto, no matarás. Hay una Biblia hay una versión en inglés que ayer que estaba yo viendo un video al respecto. Una de las versiones en inglés más respetadas es la versión King James, y ahorita voy a hablar más de ella a propósito. Y esta Biblia, pues muchas personas la consideran como que es la verdadera, es la única. Es la Biblia inspirada por Dios, póngala así. El chiste es que una de las ediciones más populares, cuando el Señor le dice a la mujer atrapada en adulterio, ve y no peques más, en inglés la editorial volteó 2 letras. O sea, en lugar de ponerle no, le puso ON. Y en español, para que lo entendamos, en lugar de decirle ve y no peques más, le dijo ve y peca más. Ese fue un error de la persona, porque todavía era del tiempo de la imprenta manual. Ese fue un error de la persona. El chiste es que si ustedes se fijan, una persona que cree que su Biblia que tiene en sus manos es la infalible palabra de Dios, pues la palabra de Dios dice que ve y peca más. Díganme, ¿el Señor dijo eso? No. Cuando el Señor le dio las tablas que él escribió con su dedo a Moisés, no pudo el Señor haberse equivocado con una letra, haberse equivocado con un simbolito. Y ustedes saben lo delicado que es el hebreo. El hebreo es muy delicado y si no lo dibujas bien ya cambiaste el sentido de la oración. ¿Ustedes creen que el Señor pudo haber escrito como para que se malentendiera? Así con ese detalle con el que asumimos que el Señor escribió las tablas de la ley, así el Señor inspiró las palabras de la Escritura. Alguien busque Salmo 19.7. El Salmo 19.7. Alguien más, Proverbios 35. Proverbios 35. Y alguien más, Mateo 5.18. Vamos a leer primero San Mateo 5.18.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjense bien, entonces ahí el Señor nos acaba de decir, dice, ni una jota ni una tilde pasará, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con esto? ¿Qué creemos que se refiere el Señor con esto? A la palabra inspirada. El Señor, el tema en general al que el Señor se refiere aquí en particular es eso, ¿no? Que toda la ley se va a cumplir, o sea, no vamos a hacer tonto a Dios, todo se va a cumplir. Pero fíjense el ejemplo que usa para describir que al Señor no lo podemos engañar. Dice, ni una jota ni una tilde. ¿A qué se refiere esto en español? Bueno, ustedes saben una tilde qué es, ¿no? Es el acento que nosotros decimos en español, pero se refiere a cualquier marca ortográfica, los dos puntillos, el puntito de la I, etcétera, etcétera. Las marcas ortográficas. Y la J, que así lo pusieron en español, en hebreo es la iota. La letra iota es la letra I, más o menos, por ahí. Es la letra I, pero es la más chiquita de todo el hebreo. De todas las letras hebreas, la iota es la más chiquita, la más chiquitita. Entonces, fíjense el detalle con el que nos habla el Señor aquí. Ni eso. O sea, al Señor no se le fue ni una letrita, ni la letrita más chiquita, ni el acento. Y toda la escritura, literal, toda la escritura, hasta la iota más chiquita, se va a cumplir. En hebreo, por ejemplo, si falta una iota, se puede convertir de un verbo a otro verbo. Se puede volver de ser un verbo en convertirse en un sustantivo, en un adjetivo. Fíjense lo importante que es un simbolito. Entonces, si el Señor inspiró que esta palabra tuviera esta iota, que les digo que es como una comita, es porque el Señor quería que así fuera y así fue. Cada detalle el Señor lo inspiró. Salmo 19:7, ¿quién lo tiene? Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace cambio al sabio al sensible. Entonces, allí de ese versículo en particular, fíjense bien el primer renglón, 19:7. Dice, la ley del Señor es perfecta. ¿Y a qué se refiere con que sea perfecta? Pues porque es perfecta, ¿no? No tiene ningún error. Allí el rey David se está refiriendo a la palabra de Dios en general, a todas las escrituras, pero también se refiere obviamente a la palabra de Dios, lo que Él nos da. Proverbios 35, ¿qué dice? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Lo que estos pasajes nos enseñan es que la Biblia dice de sí misma que es perfecta. La Biblia dice de sí misma que es perfección total. Tan es perfecta que el Señor Jesús nos dice que ni de una cosita de ella, de ni una jota ni de una tilde nos vamos a escapar. Porque todo fue intencional. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, en un momento regresamos a a la segunda parte, el testimonio del Señor es fiel. Quiere decir, fíjense bien, ya cubriendo un poquito de la infalibilidad, que la Escritura no enseña errores y no contiene errores.
Primer punto, el Señor Jesús nos dice, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Se refiere a las Escrituras, ¿verdad? Y San Pablo nos dice toda la Escritura. El rey David nos dice, la ley del Señor es perfecta, toda, ¿verdad? Quiere decir, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la única manera de que las Escrituras sean perfectas es si todas las Escrituras son perfectas. Yo les digo a mis alumnos cuando les bajo calificación o algo así, les digo una frase que escuché en una película, ya ni me acuerdo. En una serie o algo así dice, todo o nada. Cuando por ejemplo me mandaron un trabajo y se les olvidaron los temas o así, y ya no se los recibo. Les digo, todo o nada. Así mismo también están las Escrituras. O toda la Escritura es perfecta, o ninguna parte de la Escritura es perfecta. Fíjense bien lo importante del concepto filosófico de la verdad. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, obviamente, y de lo que hemos logrado descubrir a través de la filosofía, la verdad es absoluta. Y ese es un principio que debemos entender en nuestra mente. La verdad es absoluta. La lógica, la matemática, la física, la biología, todas las ciencias humanas dependen del principio de que la verdad sea absoluta. Les decía hace 8 días que estamos acostumbrados al posmodernismo, ¿no? Y parte del posmodernismo, que les decía yo hace 8 días, es el relativismo moral. Muy útil, muy beneficioso el relativismo moral. ¿Pero a qué me refiero con relativismo moral? Que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa. Yo les decía la frase de mis alumnos hace 8 días, pues hay cada quien. El decir hay cada quien es que la verdad que cada quien quiera creer es válida. Si para mí matar es bueno, pues hay cada quien, ¿no? Y si para ti es malo matar, bueno, tú no tienes por qué imponerme tu verdad en mi verdad. Si la verdad es relativa, si la verdad no es absoluta, pues entonces podemos elegir qué sí y qué no. Vean ustedes las personas con las que ustedes conviven, reclaman sus derechos, reclaman que el gobierno y todo. Esa parte de la verdad sí, pero no pagan impuestos. Porque eso no. Entonces, todo esto sí, menos esto. O las personas que, por ejemplo, hablan del asesinato. Todos los tipos de asesinatos son malos, menos cuando se lo merecen. A ver, entonces, ¿es sí o no? Y fíjense que así funciona la cabeza de las personas. Son relativistas. A veces sí, a veces no. Un pedacito sí, otro pedacito no. Pero fíjense, decía un autor, aunque así es el lenguaje moderno, aunque así es el discurso moderno, no es cierto. Todo mundo, hasta el relativista más moderno, tiene una raíz objetiva en su cabeza. Cuando toma una medicina, no sé, para el dolor de cabeza, para lo que sea, no se va a poner a relativizar lo que dice la pastilla. Que si la cajita dice 600 gramos cada tanto, no se va a poner a tomarse 12. Porque allí esa persona, quiéralo o no, acepta lo que dice la tapita, acepta lo que dice la cajita como verdadero.
Allí no se pone de relativo, ¿no? Ah, pues aquí dice una pastilla de 600 cada 6 horas. Yo digo que son 2. Allí no se ponen a tontear de esa manera, porque allí sí les conviene que sea objetivo. Y yo les hacía la burla a mis alumnos, me decían, no, pues es que cada quien, es que no podemos tener verdades todos. Es que para unos lo que es verdad una cosa, para otros no lo es. Así que la verdad no puede ser una cosa objetiva, tiene que ser variada para todas las personas. Y yo les preguntaba, ¿eso es cierto? ¿Lo que estás diciendo es cierto? Y me decían, sí. No sé si ustedes se dan cuenta que al momento que ellos me dicen que sí es cierto, están afirmando lo opuesto a lo que me acaban de decir. No, es que la verdad depende de cada quien. Y esto así ya está. ¿Es cierto eso? Sí, sí es cierto. Oh. Si la verdad es relativa, si la verdad es variada y depende de cada quien, nada es cierto. ¿Se acuerdan que veíamos el miércoles que el propósito de la Torre de Babel era subirnos a todos hasta Dios, para que cuando todos estuviéramos arriba, ya nadie estuviera arriba de nosotros? Pues de eso se trata esto. Si todos afirmamos que estamos mal, ya nadie está mal. Eso pasa con la Escritura en el ejemplo nuestro de los cristianos. Hay muchos cristianos que escogen pedacitos de la Biblia que sí son ciertos y pedacitos de la Biblia que no son ciertos. Fíjense cómo el relativismo moral entra en las Escrituras. La historia de Jesús, la historia de la resurrección, todas esas fábulas son ciertas, menos la creación. ¿Verdad? Todo eso de que Jesús es, todo ese versículo de Dios es nuestro amparo y fortaleza, ese sí es cierto, es muy bonito. Pero en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ay, ese no es cierto. Es que no es posible. Fíjense cómo la palabra de Dios, por ser verdad, es absoluta. Y o toda está bien, o toda está mal. O toda está bien, o toda está mal. Decía la persona a quien estaba yo viendo ayer. Dice, si la Escritura falla en su geología, fallará también en su teología. Muy importante eso. Si la Escritura miente sobre su astronomía, la Escritura miente sobre su teología. Yo les pregunto a ustedes, como que ¿por qué creerían? Por ejemplo, Génesis no es cierto. Génesis es una fábula, ¿verdad? Génesis es una fábula que nos habla de un ideal. Pero no es cierto, Génesis 1 no pasó. Es imposible porque tenemos evidencia de millones de años. Bueno, aceptemos eso como verdad, ¿ok? Yo te pregunto, como que ¿por qué le creerías a un Dios que te echó mentiras al respecto de eso? Y si le crees diciéndote que un hombre resucitó al 3er día. ¿Se fijan cómo la gente empieza a escoger entre sí y no y quién sabe qué? ¿Qué es más posible, que el Señor creara los cielos y la tierra en 6 días? ¿O que el Señor resucitara a Jesús de los muertos al 3er día? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos ha sido probado científicamente. Ninguna de las dos tiene lógica. Ninguna de las dos, desde el punto de vista científico secular, es posible. Así que si vas a empezar a cuestionar el inicio de las Escrituras,
yo no veo por qué no empieces a cuestionar la doctrina de las Escrituras. ¿Se fijan cómo la gente se vuelve relativista? Y es muy triste que la inmensa mayoría de los cristianos, por miedo a la crítica, por miedo al juicio, lo que ustedes quieran, se van del lado de la ciencia, en el lado de Génesis, en la geología, en la historia, como que de ese lado sí son muy científicos, pero hay algo en su corazón que los mantiene aferrados creyendo en Jesús. ¿Se acuerdan que yo les hablaba hace tiempo de lo que me enoja? Que hay instituciones disque cristianas que usan el vocabulario cristiano para cosas que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Por ejemplo, eso de que la salvación es llegar a la formación académica e integral completa. Yo salvo a mis alumnos y les enseño a ser seres integrales. Eso es una basura humanista. Y lo que yo les decía de esas escuelas es que digo, ¿para qué a fuerza seguir usando los términos cristianos? ¿Para qué seguir limitándote? ¿Para qué seguir en pleito? Si lo que puedes hacer simplemente es irte y sin ningún problema y te va mejor. Yo le digo a todos los cristianos esos que no creen, que se la pasan, critique Génesis y todo eso. ¿Quién te manda a creer en Jesús resucitado? ¿No? O sea, ya demostraste que con tu pensamiento escuchas más a la ciencia que a la palabra de Dios, entonces pues escúchala completa. La Biblia o es perfecta o no lo es, porque así funciona la verdad, o es o no es. Así funcionan los absolutos. Entonces es muy importante que lo entendamos. En primer lugar, partimos de ese principio que la Escritura dice de sí misma que es perfecta. Y si la Escritura dice de sí misma que es perfecta, pues entonces o la aceptamos como perfecta o no. Dice nuestra jerga mexicana, patea a un perro, mata a un perro, no me acuerdo cuál de las dos, y te dicen el mataperros. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando mientes, ya la gente te va a tratar de tachar de mentiroso, ¿no? Cuando un periódico publica una noticia falsa, pues su credibilidad se daña mucho, ¿no? Y como que no hay mucha razón, no habría mucha evidencia para confiar en la veracidad de ese periódico, si se está equivoca. Entonces yo les pregunto, si la Biblia se equivoca en Génesis, si la Biblia se equivocó en muchos aspectos científicos, pues ¿para qué le crees en lo de Jesús? Mucha gente dice, ay, es que Jesús fue una persona muy linda que enseñó y que trajo amor al mundo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿No? Viene del libro que dice mentiras, pues no está seguro de nada. Entonces imagínense lo triste que es aplicar este principio subjetivista a las promesas del Evangelio. Muchos cristianos, ¿se acuerdan que el Señor nos dice, ninguno puede servir a dos señores? Y lo muy triste es que todos los cristianos que no son ultraconservadores viven sirviendo a dos señores. Y lo muy triste es que ustedes saben que nuestro corazón por naturaleza está inclinado al Señor de allá, no al Señor del cielo. Entonces, si empiezas a servir a dos señores, bien rápido tu lealtad se va a ir con el Señor de este mundo y no con nuestro Dios.
No necesito ni siquiera investigar mucho para comprobarles que todas las iglesias liberales, incluida la Iglesia Luterana Mexicana de Los Trejo, empezaron con algo, con un detallito. Posiblemente fue Génesis, posiblemente fue no sé qué otra cosa, y ahorita ya ni mormones son. O sea, ya están, porque con algo se empieza. En el momento en el que vendemos nuestra lealtad a otro Señor aparte de nuestro Dios, no nos va a faltar mucho hasta que terminemos sirviendo al Señor que satisface nuestra carne. La iglesia romana igualitos. Y con el último punto con el que seguiríamos dentro de 8 días, hablando de todo esto y hablando ¿se acuerdan que partimos de la inspiración? ¿No? Cuando hablamos de la inerrancia, y este punto que les digo ya va a competir un poquito más a la infalibilidad, la palabra de Dios refleja a su autor. Las escrituras reflejan a su autor. Es decir, que los atributos que nosotros creamos que tiene Dios son los atributos que va a tener su libro. Y ya cuando hablemos entonces de los atributos de Dios, digamos en particular al respecto de las escrituras, ya voy a mencionar ahora sí las versiones en español. ¿Cómo funcionan entonces nuestras Biblias, no? Porque yo les dije, la inerrancia aplica únicamente ¿a qué? A los textos originales, a los textos que escribieron los apóstoles, a los textos que estuvieron en las manos de los profetas. Ni siquiera las copias, ¿verdad? Porque en las copias ya hubo mano humana. No a las traducciones, porque en las traducciones ya hubo mano humana. La inerrancia, acuérdense, aplica a los manuscritos originales. Entonces, dentro de 8 días vamos a ver entonces cómo aplica y cómo sucede esto con nuestras versiones en español, con las versiones en inglés, etcétera, etcétera. Vamos a terminar entonces.